Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo el segundo módulo de este diplomado en relación a aparato digestivo. Y en este módulo vamos a englobar todo lo relacionado a paraclínicos, que es donde incluiremos pruebas de laboratorio, biomarcadores, que es el tema que vamos a ver en esta ocasión. La próxima sesión será respecto a los estudios de imagen y procedimientos como la endoscopía para finalizar con la integración de toda esta valoración. Ustedes ya vieron en el primer módulo algunos aspectos de la anatomía, fisiología de este sistema. Muy brevemente retomaré nada más algo de ello para introducción con lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Y bueno, pues recuerden que si tienen dudas, nos las pueden hacer llegar por medio de los coordinadores de este diplomado. Vamos a hablar un poquito de la patología gastrobiliar. Yo sé que el enfoque desde la homeopatía no es abarcando desde la patología como tal. Sin embargo, con fines también pragmáticos y de comprender qué es lo que está sucediendo también ya a nivel físico del paciente, es importante que nosotros podamos conocer cuáles son aquellas patologías relacionadas con este sistema ahorita en lo que es la evaluación paraclínica, que puede ser, en lo cual nosotros vamos a poder encontrar la utilidad de estos análisis. Hay muchas patologías de este sistema que, bueno, no es el propósito de este módulo como tal. Por eso van a ver que me voy a enfocar en hablar un poquito en las que están relacionadas con hígado y vesícula biliar. Más adelante, muy brevemente, de páncreas. Y vamos a finalizar con trastornos de mala absorción y el examen coprológico y coproparasitoscópico. En la próxima sesión voy a tocar un poquito también de estas otras patologías como sangrado del tubo digestivo, gastritis, pero nada más como les comentaba a manera de referencia para que podamos nosotros correlacionar con lo que se está viendo en esta clase. Por recordando un poquito en relación al hígado, ya que la mayor parte de los paraclínicos que vamos a tocar ahorita están relacionados con este órgano que sí pertenece al sistema digestivo. Sin embargo, pues va a tener una gran cantidad de funciones que pudiera parecer que no están relacionadas directamente con este sistema, pero es importante considerarlas porque el deterioro de este órgano pues va a verse reflejado en una gran cantidad de procesos que tiene el organismo. Recordemos que la unidad básica del hígado es el lóbulo hepático y se construye alrededor de una vena central que se va a vaciar en las venas hepáticas y después en la vena cava, ¿no? Aquí está. Viene aquí la absorción intestinal, todas estas son venas mesentéricas, llegan aquí a la vena porta, luego van a atravesar el hígado. Esto se va a dividir en muchos capilares pequeñitos que van a llegar a la zona de los lóbulos para que después se haga otra vez esta recolección y a través de la vena hepática se incorpora a la vena cava inferior. De aquí llega primero a la aurícula derecha, posteriormente al ventrículo derecho para poder pasar al proceso de la circulación menor y de ahí a la circulación mayor nuevamente. Pues es importante considerar que 1.100 mililitros de sangre van a fluir desde la vena porta a los sinusoides hepáticos cada minuto y unos 350 mililitros adicionales desde la arteria hepática, que es la que le va a proporcionar oxigenación y nutrientes a este órgano, lo que da un total de casi litro y medio, que equivale aproximadamente al 29% del gasto cardíaco, es decir, de la sangre que está circulando en total en el organismo. Y la irrigación del hígado, 70% es sangre venosa, precisamente porque viene de todo lo que se absorbió del tracto digestivo y el 30% de la arteria hepática, que como les mencionaba ahorita, es lo que nos permite pues incorporar todos los nutrientes y oxigenación. Y bueno, dentro de estas funciones que encontramos en el hígado, pues es un reservorio de sangre, ¿no? Esto nos queda claro a través de la explicación de estos párrafos.
También tiene funciones defensivas que están muy de la mano con estas inmunológicas, ya que al ser un productor de proteínas, pues estas se ven reflejadas también en la producción de citocinas, de inmunoglobulinas o anticuerpos que ayudan a regular la función del sistema inmunológico. Tenemos también funciones metabólicas, que estas, pues, por lo que suele conocerse más, estas son más amplias, desde ah, la reserva de glucógeno que se hace durante el metabolismo de los hidratos de carbono, la glucogenólisis, el gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir de otros elementos que no son glucosa. Pues también ahí ocurre el ciclo del colesterol en buena parte. También está la degradación de aminoácidos, ciclo de la urea, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros poder hablar de todas estas funciones metabólicas que tiene este órgano, pues necesitaríamos varias clases exclusivamente para ello, pero lo dejamos como referencia. También, pues es una zona de almacenamiento, ¿no? Tal cual, como ahorita mencionaba, lo que es el glucógeno. El glucógeno, pues esta reserva de glucosa para las horas posteriores o las primeras horas de ayuno. También hay un glucógeno muscular, que bueno, son las dos fuentes. También otra función por la que se le conoce es esta detoxificante. Va a contar pues con una gran cantidad de citocromos, que son las que nos permite hacer este proceso de depuración de las diferentes sustancias que ingresan al organismo. Y no solamente estamos hablando de xenobióticos o como los fármacos, sino de X cantidad de sustancias, ¿no? Pues tomamos alcohol, etcétera. Hemostático, porque también va a producir los diferentes factores de coagulación, es decir, estas proteínas que están relacionadas con toda esta cascada para poder lograr este factor de coagulación como tal. Una función endocrina que está muy relacionada con las vías metabólicas, ayuda a la regulación de la temperatura y bueno, pues también va a tener una función secretora. Nada más un breve recordatorio en relación a la circulación enterohepática de la bilis, por lo que vamos a mencionar ahorita de las patologías y hacia dónde vamos a llegar con los paraclínicos. Si ustedes recuerdan, pues la bilis se va a producir en el hígado, está compuesta por colesterol, ácidos biliares, sales biliares, algunos electrolitos, y bueno, estos se van a almacenar en la vesícula biliar. Cuando hay un estímulo, como el consumo de grasa, se va a liberar hormonas como la colecistoquinina, que va a darle una señalización de contracción al músculo liso de la vesícula biliar, es decir, su exprimidita, para que pueda evacuar la bilis, avance por el colédoco y bueno, llegue hasta el duodeno, que es la primera porción del intestino, como ustedes ya lo vieron, para poder favorecer la emulsificación de las grasas, ¿sí? Entonces, ya se forman las micelas, se da la absorción de grasas y posteriormente, pues también hay una absorción activa de estos ácidos biliares que son reciclados, llegan nuevamente al hígado para producir más bilis. Esto pues también tiene las características de que si tenemos un alto consumo de grasas saturadas, lo que va a pasar es que esta bilis se va a hacer cada vez más espesa, va a formar el famoso lodo biliar, que es el que posteriormente va a dar origen a estos litos o cálculos biliares. Que bueno, también en la próxima sesión, cuando hablemos de ultrasonido y de otros estudios de imagen, pues nos va a quedar también un poquito más claro. O sea, sí lo vamos a relacionar con esta patología. eh, Otros aspectos o conceptos básicos que parece que no están relacionados directamente con el sistema digestivo, pero van a ver que sí lo están, es esta estructura del sistema inmunológico, que aquí también nosotros pudiéramos hablar muy ampliamente de cómo funciona el sistema inmunológico. Recordar que tenemos una inmunidad primaria o innata, que es la primera línea de defensa, ¿no? Que está dada por elementos como neutrófilos y macrófagos. Hagan de cuenta que es como el soldado raso que pues va a atacar a aquello que considera que es
extraño o un patógeno en el organismo y después va a ser un proceso de señalización para posteriormente conectarse con otras células y que pues una vez ubicado también ya ese patógeno en particular, se guarde la memoria y el arma apropiada, ¿no? Que son estos famosos anticuerpos que producen las células B, y es a lo que le llamamos inmunidad secundaria o inmunidad adquirida. Esto pues es un súper resumen y tiene que ver porque cuando nosotros tenemos paraclínicos o laboratoriales en relación a hígado, pues vamos a ver que algunas entidades como las hepatitis pues van a depender de uso de anticuerpos o van a ver ustedes que también para otras patologías pueden llegar a pedirse anticuerpos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Los anticuerpos y las inmunoglobulinas pues son básicamente lo mismo. Le vamos a llamar a estas estructuras que son glicoproteínas, es decir, son porciones de glúcidos con proteínas y se encuentran circulando en la sangre. Hay de diferentes tipos, el IgM, IgG, IgA, IgE, y bueno, dentro de sus funciones, pues se van a encargar de neutralizar microorganismos y toxinas, fagocitar pues estos microorganismos, también destruirlos, esta parte de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, van a producir inflamación o también van a responder en casos de alergias. Activan el complemento, que también es parte de todo este proceso del sistema inmunológico, que bueno, no los quiero marear con tanta información, pero bueno, también la activación del complemento es parte de lo que va a generar inflamación como parte de la respuesta del organismo. Aquí nada más para tener en cuenta en cuanto a la utilidad clínica y que ustedes pueden llegar a ver en algunos laboratoriales, son elementos como IgA que es secretado, o bueno, más bien lo vamos a encontrar en secreciones del organismo. ¿Sí? Desde leche, por ejemplo, la leche materna, en fluidos, en saliva, ¿sí? La IgM, que es la que se va a producir cuando hay una respuesta en ese momento. Es decir, yo sé que yo voy a hablar ahorita también desde esta perspectiva de la fisiología y la fisiopatología en la cuestión alopática quizá, para que pueda ser complementario al conocimiento que ustedes ya tienen. Se los digo porque ya me ha tocado también dando este curso para homeopatía. Me dice, pero pues es que en homeopatía nosotros no vemos que haya microorganismos como tal, sino más bien es como la vulnerabilidad que tiene el sistema o el organismo para poder responder a lo que hay alrededor, ¿no? Y claro, estoy de acuerdo porque pues sistemas inmunológicos competentes pues tienden a estar más sanos. Sin embargo, pues para que tenga sentido ustedes cuando los pacientes llegan con laboratoriales o si en un momento dado, pues también recordemos que cuando se han transgredido las diferentes eh, capas, por decirlo así. O sea, si hay una transgresión a nivel energético, a nivel emocional, a nivel psíquico, eventualmente va a adquirir una transgresión o vulnerabilidad física. Entonces, ¿qué hacemos cuando está ya esa vulnerabilidad física como tal? Pues también tenemos que atenderla, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien pues no sé, se le inflamó el apéndice, ¿no? Por la razón que ustedes quieran, pues ya va a ser muy difícil poderlo tomar y manejar de otra manera. O sea, tiene que hacerse un manejo a la par, ¿sí? O sea, a lo mejor sí va a requerir una cirugía, porque pues si no ese apéndice se revienta y pues es un desastre. Pero pues para su proceso de recuperación y demás, poder complementar. Entonces, aquí se trata de que el conocimiento que ustedes adquieran les permita enriquecer lo que ustedes ya manejan, lo que ustedes ya saben, que no sea un punto de conflicto. En lo personal, pues me gusta ser muy abierta. De hecho, la última formación académica que tengo es un doctorado en psicología de la salud que precisamente pues da este enfoque integral de la salud, ¿no? O sea, como también estos procesos de salud mental pueden afectar todas estas vías físicas. Y bueno, este paréntesis cultural
fue para que si están viendo esta parte de los anticuerpos y estoy hablando de microorganismos, pues no digan hasta aquí voy a llegar con esta clase y ya no quiero verla más, no, sino que se den la oportunidad de poder seguir adelante y considerar que sí les va a ser de mucha utilidad y que van a poder enriquecer mucho las respuestas que también les den a sus pacientes. Por eso que también ya hoy en día a la gente le encanta, pues, meterse al internet y ya hoy en día con lo de la inteligencia artificial, pues ya preguntarle todo al ChatGPT, a Gemini, o las inteligencias artificiales que a ustedes se les ocurran. Pues bueno, pues regresando, entonces en estos anticuerpos, nosotros tenemos que se producen los IgM cuando está una respuesta activa, es decir, en ese momento se identifica que hay un microorganismo específico que está atacando y bueno, el IgG es de memoria. Entonces, importante. eh, no sé, voy a poner un ejemplo, una bacteria, brucelosis, ¿sí? Que es de estas que tienden a hacer mucha cronicidad, que empiezan con la ingesta de lácteos no pasteurizados y pues, ustedes pueden solicitar, como es una bacteria que vive dentro de la célula, luego es muy difícil poderla identificar en un cultivo. Entonces, solicitan anticuerpos y puede ser que los IgM están negativos, pero los IgG están positivos. ¿Qué quiere decir? Que esa persona en algún momento dado tuvo brucelosis, el organismo pues ya guardó esa fotografía, por decirlo así, y en ese registro y tiene producido ese anticuerpo, pero en este momento no está activo. Sin embargo, si tuviera la IgM positivos, estaremos hablando de que en ese momento el organismo está presentando esa respuesta contra el microorganismo. ¿Va? Entonces, voy a seguir desde esta otra perspectiva para poder continuar con el establecimiento de los diferentes parámetros de laboratorio que podemos encontrar. Bueno, aquí son una tablita donde vamos a encontrar tipos de enfermedad hepática más frecuentes. Tenemos desde las agudas y las crónicas, diferentes tipos de hepatitis. También tenemos algunos procesos como colestasis que están en relación a vesícula biliar. Pero no nos vamos a meter con tanto detalle a esto. Yo preferí resumírselos o hablar de estas de una manera general, principal y muy particular para pues que ustedes identifiquen, ¿no? Porque estas son las que más van a estar escuchando y las que pueden ustedes también inferir y trabajar a través de estos estudios de laboratorio, con estudios de imagen que vamos a tener en la próxima sesión. Entonces tenemos las hepatitis virales. Les digo que ahorita vamos a hablar desde el ángulo de los microorganismos, independientemente de la respuesta que está teniendo el cuerpo. Pues generalmente se conocen que hay diferentes tipos de hepatitis, ¿sí? Que es la A, que esta es la que puede llegar a verse en los niños, que es el contagio por gotitas de flujo, es decir, de persona a persona y es aguda, o sea, es decir, puede a lo mejor como causar datos de alteración de la glucosa, que el paciente se ponga ictérico o amarillo, porque está el hígado inflamado, pero pues tiende a ir remitiendo y ya, no hay problema. Solo tenemos la B, la C, de hecho hay también otra serie de hepatitis que se han ido descubriendo o de virus de hepatitis, pero la B y la C son los que suelen estudiarse más porque son los que generan cronicidad y afección del hígado. De hecho, pues también las vías de transmisión son similares a virus como el VIH, que es el de vía sanguínea, relaciones sexuales sin protección, picarse con agujas, etcétera. Entonces, el asunto es que tanto la B como la C pueden llegar a provocar cirrosis, que ahorita vamos a ver cuál es el concepto de cirrosis como tal, ¿sí? Y bueno, incluso por lo que es hepatitis C, puede llegar a provocar cáncer de hígado. Son de las pocas causas que están asociadas a un cáncer de hígado primario. Y pues hay diferentes pruebas que nosotros podemos hacer para evaluar. Obviamente pues no es tan común tampoco, no es como que a todo mundo le hagamos un panel viral para ver si tiene hepatitis o no, solamente aquellos que puedan presentar factores de riesgo importantes. Luego tenemos el cáncer de hígado. Fíjense que algo curioso es que el 90% de las personas que tienen cáncer de hígado es metastásico. O sea, ¿qué quiere decir? Que se originó en otro punto
pero pues ya está metastásico a hígado. Solamente el 10% es primario, es decir, que se originó ahí mismo. Una de las causas, hepatitis C, y otras, pues las que ustedes quieran propias de lo que puede llegar a suceder con el cáncer, ¿no? Teoría de la vigilancia inmunológica, pues algunos elementos desde tóxicos ambientales, etcétera, que pueden estar asociados. De hecho, fíjense que hace poco alguien estaba platicando, ¿no? En un procedimiento en hospital. No, es que fulanito, no, pues, se dieron cuenta que, tenía cáncer de colon, pero no tenía ningún síntoma en colon. Entonces yo le pregunto, se dieron cuenta por hígado, ¿verdad? Y dice, sí, efectivamente, o sea, el paciente dio mucha sintomatología propia de un deterioro del hígado, se dieron cuenta que era cáncer de hígado y como el 90% es metastásico, pues hay que buscarle por probabilidad en dónde se originó y por probabilidad, pues es colon. Y que eso también lo vamos a tocar un poquito la próxima semana. Tenemos también la cirrosis, de la cual pues también hemos escuchado mucho. La principal causa de cirrosis ya en el adulto es la alcohólica, y secundariamente pues también ya se van encontrando elementos como la enfermedad por hígado graso, que ahorita vamos a hablar de ella, que ya no se llama así. Entonces, ¿qué sucede con la cirrosis? Nosotros sabemos que el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Esa es una de las maravillas de este órgano. Siempre y cuando haya una extensión suficiente de tejido sano, entonces se puede llegar a regenerar. En la cirrosis lo que ocurre es que se inflama el hepatocito o muchos hepatocitos, que es esta célula del hígado, pasa la inflamación, pero en vez de quedar el hepatocito como tal, se forma tejido como de las cicatrices, que es colágena y fibrina y otros elementos. Entonces, estas células funcionales se van sustituyendo como por tejido cicatrizal. Por lo tanto, pues este hígado ya no se puede regenerar. En medida que va avanzando la cirrosis, pues ya quedan pocas zonas funcionales. Y esto también es importante entenderlo para ahorita que hablemos de las enzimas hepáticas, ¿sí? Entonces, mira que este hígado pues se va deteriorando como tal, pues o sea que esta cirrosis se va extendiendo, la función del hígado se va deteriorando y bueno, esto también lo vamos a ver reflejado en los exámenes de laboratorio. Luego, aquí se va a extender un poquito, que también lo voy a dejar de antesala para las próximas sesiones, que es la enfermedad por hígado graso. Antes se llamaba de esta manera y que es mucho más común de lo que pensamos. Es más, yo diría que más de una de las personas que están viendo esta sesión probablemente tengan datos de esta enfermedad, ¿sí? Que no se detecta tan fácilmente porque ahorita vamos a ver algunos criterios diagnósticos y bueno, pues también por imagen no es tan sencillo. Actualmente se le conoce como enfermedad hepática por disfunción metabólica, por sus siglas MAFLD, por sus siglas en inglés. Bueno, ¿qué sucede? Pues antes, o la forma más burda de entender qué pasa con esto es que se va acumulando grasa en el hígado. Y uno dice, pues eso qué, que es la esteatosis hepática, ¿no? Que se va acumulando grasa dentro del hígado. Bueno, pues también va provocando algo similar a lo que platicábamos ahorita con la cirrosis, que se va pues alterando la función. Lo que sí también se ha encontrado con esta enfermedad hepática y por lo cual se le da este nombre de disfunción metabólica es que precisamente está más relacionada con el síndrome metabólico. Si ustedes se acuerdan, pues el síndrome metabólico está relacionado con obesidad, sobrepeso, hipertensión, resistencia a la insulina o diabetes y dislipidemias. Les recomiendo que pues también en otra oportunidad que tengan, pues vayan complementando su conocimiento y adquiriendo más información respecto a estas entidades, porque la realidad es que la mayoría de las personas mexicanas que ustedes van a atender ya después de los 35 40 años, van a tener datos de síndrome metabólico, porque vivimos en un país donde el 75% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Y esto va provocando inflamación crónica de bajo grado que va afectando pues también los otros sistemas.
Y bueno, pues también esto viene porque desde las etapas de la infancia y de la adolescencia, pues también vamos a encontrar que ya hay también sobrepeso y obesidad. Digo, para no desviarnos tanto, ¿por qué provocan esta inflamación? Cuando hay un exceso de tejido graso o tejido adiposo, el sistema inmunológico, los macrófagos, identifican como algo extraño, o sea, no dicen, ay, es grasita, ahí déjala en paz. No, o sea, los macrófagos empiezan a alterarse, empiezan a producir citocinas proinflamatorias y esta inflamación va a alterar el sistema cardiovascular, también aumenta cortisol. Esto también va a alterar receptores de insulina, provocando la resistencia. Luego, pues también altera el endotelio de los vasos sanguíneos y por lo tanto, pues también va alterando las funciones relacionadas con la regulación de la presión arterial. Entonces, bueno, todo esto regresando a que, pues también si ustedes identifican a alguien con enfermedad hepática por disfunción metabólica, lo más probable es que tenga otros eh, trastornos que considerar. Entonces, aquí pues la propuesta es que se dé su manejo homeopático acorde a las características de la persona, el medicamento que le corresponde, pero no dejar de lado aspectos nutricionales que, por ejemplo, ustedes lo van a ver también en el último módulo. Bueno, de estos criterios diagnósticos para la enfermedad hepática, pues esta evidencia esteatosis o de la grasa intrahepática puede darse por métodos de imagen, ultrasonido, elastografía, tomografía o resonancia magnética, biopsia hepática, que no crean que es tan fácil estarle picando el hígado a todo el mundo para ver en microscopio, ver cuáles son las características del tejido. El hígado sangra mucho, entonces no cualquier es candidato a una biopsia. Entonces, se buscan biomarcadores o scores clínicos validados, como ciertos índices, que también vamos a estar hablando de ellos posteriormente, y además uno de los siguientes tres criterios. Presencia uno más de los siguientes factores: sobrepeso u obesidad, índices de masa corporal arriba de 25 población general o criterios específicos según grupo étnico, diabetes mellitus tipo 2, disfunción metabólica en personas con peso normal, y bueno, también pues al menos dos de los siguientes, ¿no? Circunferencia de cintura aumentada. ¿Cómo es esto? Pues se mide los índices de cintura-cadera. Se va a medir la cintura en su parte más estrecha. Todo mundo tiene una cintura. Que luego me digan, ay, es que no hay. En algún punto hay una cintura. Y se mide también la cadera. Entonces, se supone que debe haber menos de 0,8, es decir, yo divido lo que mide la cintura entre lo que mide la cadera y este número debe ser inferior a 0,8. Si está aumentado, quiere decir que hay presencia de grasa abdominal y que está asociada a problemas metabólicos y cardiovasculares. Bueno, también otro criterio es presión arterial más de 130/85 o que tengan un tratamiento antihipertensivo, porque luego también me ha tocado de que, pues es que no tiene la presión alta, pero toma losartán, ¿no? Entonces, el, pues, está relativamente normal porque tiene su medicamento. Triglicéridos arriba de 150 o que tengan tratamiento para hipertrigliceridemia, HDL bajo, menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres, glucosa en ayuno arriba de 100, lo cual ya se consideraría como prediabetes, o el índice HOMA-IR que se utiliza para resistencia a la insulina, que este está elevado, y la PCR ultrasensible, más de 2 miligramos por litro, que es un indicador de inflamación crónica y de riesgo cardiovascular. Entonces, si se fijan, aquí también estamos aprovechando para darle una pasadita a otros elementos de laboratorio que pueden tener una utilidad para el abordaje de sus pacientes. ¿Sí? A mí me gusta mucho también como darle esta perspectiva más integral, aún dentro de esta cuestión fisiopatológica, porque si bien estamos abordando este sistema digestivo, pues también están relacionados estos otros aspectos. ¿Sí? Bueno, y ya la última patología que tenemos aquí, pues sería la coledocolitiasis, que es, como les decía, esta formación de cálculos en la vesícula biliar. El problema es que, bueno, mientras están ahí en la vesícula no hay problema, está una bolsita amplia, pero en una de esas, cuando está el estímulo graso, se produce la colecitoquinina, se tiene que liberar la bilis, pues por ahí también sale el hito y pues llega un momento donde es más grande que el conducto.
y se atora. Entonces se atora ahí en el conducto, pues ya no se puede liberar la bilis, se empieza a inflamar todo, es un problema. Antes, perdón, me disculpa. Antes se hablaba de que la coledocolitiasis tenía las tres Fs en inglés, female, 40 y fat, ¿no? O sea, mujeres con obesidad arriba de los 40 años. Ya sé que es como muy raro y hasta puede sonar un poco despectivo, pero es como esta mnemotecnia básica que se utilizaba para englobar a la posibilidad de estos pacientes. Sin embargo, pues cada vez se ven pues de ambos sexos, personas más jóvenes, incluso también el embarazo es un detonante de coledocolitiasis porque se altera el metabolismo del colesterol. Este tiende a estar elevado en estas etapas. Así que, pues bueno, ya hoy en día pues encontramos más factores de riesgo para poder presentarla. Y este es el cuadro clásico, que puede ser agudo o puede ser un crónico agudizado, que pues está alguien platicándoles de, no, pues yo estaba tranquilamente, luego fuimos a unos taquitos y empecé con un dolor así horrible. Yo no sabía si lo sentía como en la boca del estómago o aquí debajo de las costillas del lado derecho y vómito y náusea y un dolor así como tipo cólico que me estaba doblando, ¿sí? Esa es como la manifestación clínica clásica de este evento agudo de coledocolitiasis. Hay quienes, pues a lo mejor si el hito no estaba muy grande, pues ya, ya pasó, o lo alcanzó a expulsar y pasa el evento. Pero, pues posteriormente pueden, pues también presentar nuevos episodios, ¿no? Si no es atendido. Ya en los procesos crónicos, fíjense que estos pacientes responden muy bien con homeopatía y con dieta o tratamiento nutricional. Bueno, hasta aquí, bueno, pues fue la antesala. Vamos a empezar a hablar de los diferentes elementos de laboratorio que tenemos para evaluar hígado y vías biliares. Entre ellos, pues están las enzimas, que también las enzimas nosotros las vamos a encontrar para otras funciones. También vamos a poder, no sé, las enzimas cardíacas, por ejemplo, para alguien que está infartando, pues también se eleva la creatincinasa, ¿no? Entonces, las enzimas tienen diferentes formas o diferentes órganos que están evaluando, pero pues aquí nos vamos a enfocar al sistema que estamos viendo. Bueno, ¿qué es una enzima? Pues son macromoléculas, la mayoría son proteínas, que se encargan de catalizar reacciones químicas, es decir, en que todo el tiempo el cuerpo está teniendo sus reacciones químicas, pues esta proteína pues, le da más velocidad o facilita el punto de reacción. Un concepto que también es importante para tenerlo en cuenta cuando leemos los exámenes de laboratorio son las isoenzimas. Son formas físicamente distintas de una enzima, catalizan la misma reacción biológica, pero tienen distinta afinidad por el sustrato. ¿A qué se refiere? Que no todas se integran a la reacción con la misma intensidad. Entonces, son estructuras muy parecidas, pero tienen ciertas diferencias. Hay enzimas que son órgano específico, como la CPK-MB, que era la creatinasa, pero la forma MB, que es la de miocardio. Hay unas que son ubicuas, que vamos a ver muchas, como la lactato deshidrogenasa. Hay otras que se producen extracelularmente y otras a nivel intracelular, en citosol y mitocondria. Bueno, ¿cuáles son las enzimas que más se van a utilizar en el diagnóstico clínico de hígado y vías biliares? Pues tenemos la alanina aminotransferasa o ALT, ahorita vamos a ver cada una, aspartato aminotransferasa o AST, creatina sinasa, fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa o transferasa o GGT, amilasas y lipasas, que estas van a estar relacionadas con páncreas. Ahora, si nosotros queremos hacer una evaluación en general de cómo está el hígado, porque esa persona tiene antecedentes, no sé, de alcoholismo, de haber presentado hepatitis, lo que ustedes quieran, y desean hacer pruebas de función hepática, yo les recomiendo que no pongan en los laboratorios, en una solicitud de laboratorio pruebas de función hepática, porque pues capaz si nada más les arrojan estas dos enzimas y ya unas bilirrubinas por ahí, ¿no? O sea, siempre que ustedes van a solicitar exámenes de laboratorio, siempre les digo a los alumnos en estas clases que desglosen cuáles son los que ustedes quieren.
porque luego también les piden química sanguínea, imagínense, ahí se va, ¿no? Química sanguínea, o sea, puede ir desde tres elementos, los super básicos de creatina, glucosa y urea, creatinina, glucosa y urea, o pues a lo mejor el laboratorio dice de aquí soy, y pues no especifican, entonces, oiga, tengo un paquete de 56 elementos que le sale en 5,000 pesos. ¿Qué le parece si se lo agrego porque el médico no le especificó cuáles elementos? Y las personas, ahí hay una de dos, o ya no se hacen ningún examen, o dicen, pues bueno, háganme todo. De hecho, muchas veces también los pacientes no se dan continuidad a tomarse sus exámenes paraclínicos porque no somos específicos al solicitarlos, no les damos sugerencias de laboratorios y bueno, luego se vuelven inaccesibles también económicamente. Mismo aplica para cuando decimos perfil tiroideo, perfil hormonal femenino, etcétera. Entonces, no pongan pruebas de función hepática, pueden especificar qué quieren ustedes. Entonces, estas son las que tenemos para evaluar al hígado. Estas ahorita las vamos a ver. Las que están aquí, que no son propias del sistema digestivo, pero que también tienen que ver con la función del hígado, es el tiempo de protrombina o actividad de protrombina. Este no solamente son de los tiempos de coagulación que se piden prequirúrgicos. De hecho, si están alterados y hay antecedentes de enfermedad hepática, pues ya esto nos está jugando en contra. Tenemos también la albúmina, que es la principal proteína circulando en el torrente sanguíneo que existe. Esta albúmina, pues, es una proteína de transporte, regula la presión oncótica, etcétera. Entonces, cuando está muy baja y el paciente no está en un proceso de sepsis o una infección muy severa, pues lo que está sucediendo es que el hígado ya no la está produciendo o los que tienen problemas renales, pues le están sacando. Y hay unos otros elementos complementarios para la función del hígado, como puede ser la glucosa o el colesterol. Bueno, vamos a las transaminasas. Casi siempre cuando decimos, hay enzimas hepáticas, nos vamos a referir a estas dos. Es lo que más suele mencionarse o lo que principalmente asociamos. Esta la vamos a conocer como aspartato aminotransferasa o todavía lo pueden ver como, en algunos laboratorios todavía lo siguen manejando así, pero en realidad es un término más viejito, lo de transaminasa glutámico oxalacética. Digo, yo les pongo los dos términos para que los tengan ustedes de referencia, pero lo más común es que lo encontremos como AST. ¿Sí? Es un marcador de necrosis hepatocelular, es decir, nos puede sugerir que esos hepatocitos ya están fallando o están falleciendo, ¿no? O hay un proceso inflamatorio importante ahí. El 40% se produce en mitocondrias, 60% en citoplasma e indica lesión profunda. Aquí el asunto es, sí está principalmente presente en hígado, pero también puede estar presente en músculo cardíaco y esquelético. El ejercicio muscular intenso también puede llegar a elevar discretamente esta enzima y la ALT. Eso se los menciono porque uno de los requisitos que debemos tener en cuenta cuando solicitamos exámenes de laboratorio es pedirle a la persona que estamos atendiendo que no tenga actividad física intensa en las 24 o 48 horas previas. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio agudo puede alterar estas enzimas, porque también vamos a encontrar en músculo esquelético, puede alterar también niveles de glucosa, incluso pues también en movilización de cuerpos cetónicos, etcétera. Nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial y es sensible, pero poco específica. ¿Qué quiere decir? Que va a elevarse con facilidad ante alguna alteración, pero como vieron este ejemplo ahorita, no nos indica completamente dónde está el problema. ¿Sí? Bueno, aquí su función, digo, pues no tiene caso que se agobien con esto, pero tiene que ver ya cuando los aminoácidos, que es esta estructura básica de las proteínas, entran en hígado y tienen que traer una conversión. Los valores normales están por debajo de 40 unidades por mililitro. Cuando hay un aumento grande nos referimos a 3 veces en adelante, porque luego también me dicen, es que tengo un paciente que se tomó no sé, el perfil de adulto sano en salud digna. No le estoy haciendo promoción, pero suelen ser como de las
Cosas más comunes que llegan a comentar. Ah, pues que tomó un perfil alto sano, no sé ya cómo se llame ahorita ese paquete en Salud Digna, y les incluyen todas estas pruebas. Y salió de 45 o de 42. ¿Tiene un problema hepático? Pues no, o sea, hay que ver qué está pasando. Entonces vamos a considerar aumento importante cuando sean 3 veces, de 2, 3 veces en adelante los que esté elevado. O sea, ¿qué quiere decir? A partir de 120 en adelante unidades por mililitro. Un aumento importante puede ser asociado a infarto miocardio, hepatitis, traumatismos, un aumento moderado, cirrosis, mononucleosis, cuando hay ictericia, hemólisis. Tenemos esta otra, que es la alanina aminotransferasa o la transaminasa glutámico pirúvica, que es como se conocía anteriormente, y que también es un marcador de necrosis hepatocelular, principalmente en el citoplasma. Es un poco más específica del hígado y esta nos indica cuando hay lesión superficial y difusa, los valores normales van a estar por debajo de 50 unidades por mililitro. Van a estar aumentadas de manera importante en shock, hepatitis, aumento moderado en cirrosis, mononucleosis e ictericia. Ahorita le vamos a ver una diapositiva, pero puede ser que en pacientes con una cirrosis ya avanzada o una insuficiencia hepática, estos valores van a estar muy bajos. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que estas están relacionadas con una actividad que está teniendo el hepatocito, pero pues si ya no hay hepatocitos funcionales, tampoco hay estas enzimas. ¿Sí? Ah, lo que decía. Estas enzimas son muy sensibles para detectar necrosis hepatocelular de bajo grado, ¿sí? Un proceso inflamatorio hepatocelular de bajo grado, pero tiene poca correlación con la extensión de la necrosis hepatocelular. O sea, uno esperaría, por lo que dices, no, pues más dañado, más elevación de las enzimas, pero no ocurre este fenómeno que les comento. Y lo que les decía, pueden ser normales o casi normales en la cirrosis y en el fallo hepático pueden disminuir cuando quedan pocos hepatocitos viables. Luego tenemos la fosfatasa alcalina. Esta está asociada a membrana, no es tampoco tan específica, de hecho, pues también está asociada a patologías de hueso. Aquí es importante ver que los valores normales van a estar entre 85 y 190 unidades por mililitro en el adulto, hasta 500 unidades por mililitro en niños en desarrollo. Precisamente porque como hay mucho movimiento osteogénico, pues hay una mayor cantidad de esta fosfatasa alcalina, ¿no? Que está ayudando a la producción de hueso. Sin embargo, vamos a encontrar un momento importante cuando hay ictericia obstructiva, es decir, a lo mejor algún cálculo biliar ahí hizo obstrucción, entonces pues está elevando la bilirrubina directa, colelitiasis, neoplasia de vías biliares, cirrosis, hepatomas, un aumento moderado en neoplasias óseas osteogénicas, es decir, pues tumores en hueso. La gamma glutamil transpeptidasa o transferasa va a tener dentro de sus valores normales, van a estar menos de 35 unidades por mililitro en varones y menos de 25 unidades por mililitro en mujeres. Hay un aumento importante en hepatitis vírica, obstrucción biliar, metástasis hepáticas, enfermedad alcohólica, un aumento moderado en infecciones que afectan al hígado, como citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, virus de Epstein-Barr. Una traducción muy práctica de esta es que va a estar elevada cuando tengamos un problema en vías biliares. Es decir, si tenemos a alguien que ya está dando datos clínicos de una coledocolitiasis, como les platicaba hace ratito, y a la hora que nosotros solicitamos estas pruebas de función hepática, encontramos la GGT o esta gamma glutamina transpeptidasa elevada, pues bueno, nos está cada vez acercando más a que efectivamente tenemos un problema en vías biliares. ¿Sí? La lactato deshidrogenasa o DHL, no la compañía de transporte o de paquetería, o LDH también la podemos encontrar. Es una enzima que va a estar en casi todos los tejidos del cuerpo. Esta es más inespecífica todavía. Está involucrada en la producción de energía de las células. Esto, pues, es lo que explica que tenga una distribución tan amplia. Y pues esta por sí misma no nos va a dar una pauta diagnóstica como tal. Pero pues si ya tengo a alguien con datos sujetos de inflamación hepática, una obstrucción de vías biliares, etcétera, y adicionalmente pues tenemos esta elevación de la DHL,
pues bueno, son de estos elementos que nos van apoyando a una pauta diagnóstica, ¿sí? Por eso tiene que ser siempre acompañada de otros exámenes más específicos. Las bilirrubinas. ¿De dónde sale? Y también es importante identificar a qué nos referimos con bilirrubina indirecta y directa, porque así la vamos a ver nosotros en los exámenes de laboratorio. Bueno, con ustedes pues están los hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, como quieran llamarle. Estos tienen una vida media de 120 días. Llegan al vaso, el vaso los destruye y bueno, se va a liberar la hemoglobina y luego pues esto se convierte a bilirrubina por otra vía metabólica y esta parte o este tipo de bilirrubina que sale por la destrucción de estos hematíes y está en el torrente sanguíneo se le va a llamar indirecta, pero esta bilirrubina va a llegar a hígado, va a pasar por un proceso que se llama glucuronoconjugación, se va a convertir en bilirrubina directa, que esta se excreta por vía renal. Luego de esta va a pasar por los canalículos biliares hacia la bilis y luego en la bilis, pues también va a pasar a intestino. O sea, pues acuérdense que la bilis llega a intestino, ahí a duodeno, entonces también va a llegar esta bilirrubina directa. Ahí por un proceso de desconjugación bacteriana se va a producir un elemento que por ahí también ustedes han visto que es el urobilinógeno. Este se va a excretar un 80% en heces como estercobilinógeno y es lo que le da su color característico. Eso es bien importante porque cuando hay hepatitis, o todo, no sé, una hepatitis A, o por ejemplo que también a veces hay una obstrucción en vías biliares, pues las heces se ven blanquecinas, ¿sí? Porque no está llegando esta bilirrubina directa hasta intestino y no se está formando el urobilinógeno. Y ya de este urobilinógeno hay una reabsorción hepática de 20%, hay una circulación interhepática y se excreta por orina una pequeña parte, lo que también le ayuda a dar como ese toque amarillito que puede tener la orina concentrada. Por lo tanto, si nosotros vemos en unas pruebas de laboratorio que la bilirrubina directa está elevada, el problema va a estar a nivel hepático o a nivel de vías biliares. Si la bilirrubina indirecta es la que está elevada, pues puede ser que algo provoca que se destruyan los eritrocitos como, no sé, vamos a poner, creo que los más comunes, un recién nacido que tiene incompatibilidad de grupo o RH con la madre, o por ejemplo también reacciones cruzadas con algunos fármacos alopáticos. Entonces el sistema inmunológico se aloca, les pone esta señalización y empiezan a destruirse estos hematíes y elevan la bilirrubina indirecta. También, por ejemplo, no se han visto ustedes que la mayoría de los bebés suelen tener algo de ictericia, es decir, se pueden poner un poquito amarillitos, sobre todo cuando los vemos en luz natural. Aquí lo importante es que no rebasen cierta cantidad. Si los vemos muy amarillos, pues se les tienen que pedir pruebas de bilirrubina. Y sobre todo también aquellos que son más inmaduros, como tienen también deficiencia en las enzimas que producen la glucuronoconjugación, entonces tienden a acumular bilirrubina y desarrollan ictericia. Generalmente se va a teñir la conjuntiva y la piel con la bilirrubina cuando los niveles están arriba de 3 en los adultos, ¿sí? Entonces, ojo, bilirrubina indirecta, se están destruyendo los eritrocitos, bilirrubina directa, hay un problema en hígado o vías biliares. Bueno, va a tener, igual les voy a hacer llegar este artículo donde viene esta tabla y la que sigue. A mí me gusta mucho que está viejito, es del 2014, pero es muy práctico. O sea, y esto pues, aunque haya muchas actualizaciones, sigue teniendo los mismos principios. Donde, por ejemplo, aquí divide en qué tipo de entidad sospechas tú, o sea, por ejemplo, si hay necrosis celular, pues cuáles son las pruebas a solicitar, ¿no? Las enzimas, ver la relación de AST-ALT, DHL, colestasis, aquí es donde entra la fosfatasa alcalina y gamma-glutamitransferasa, o sea, les decía el problema de en vías biliares, síntesis proteica albúmina, tipo protrombina, pruebas inmunológicas, marcadores virales para hepatitis A, B y C. Aquí está lo que les
el por qué estábamos hablando, ¿no? De los anticuerpos o inmunoglobulinas. Por ejemplo, quieren saber que alguien tiene un proceso de hepatitis A, se pueden pedir anticuerpos totales para hepatitis A o específicamente los IgM, que como les decía son los que están hablando de una infección activa. Pero claro, debe haber como algún tiempo el desarrollo de la enfermedad. Los de hepatitis B, pues aquí vamos a encontrar diferente, por ejemplo, el antígeno de superficie, ahí se busca directamente como un pedacito de la superficie del virus. En otros se piden los anticuerpos, que son estas inmunoglobulinas específicas que va a producir el organismo. Y esto de los anticuerpos o inmunoglobulinas lo pueden aplicar ustedes a distintas patologías. Aquí pues, lo estamos viendo por el, el sistema. Marcadores virales para hepatitis C, donde pues tenemos anticuerpos ante virus hepatitis C y otros ya, estos son de biología molecular. Bueno, tenemos también esta otra tablita que a mí me gusta mucho, que de repente sí parece como muy laborioso interpretarla, pero también nos va a dar una pauta. O sea, ustedes ya tienen como una idea por el interrogatorio, la exploración, pues más o menos por dónde puede ir el problema. Piden sus pruebas de función hepática y aquí las tienen, entonces van a interpretarlas. No, pues yo sospecho de una enfermedad alcohólica crónica, ¿no? Las proteínas totales van a estar aquí, pueden estar ligeramente aumentadas, moderadamente aumentadas en un inicio, después van disminuyendo. La albúmina ligeramente disminuida o moderadamente disminuida. La ACT y la ALT pueden estar desde ligeramente a moderadamente aumentadas. La relación, si nosotros dividimos la cantidad total de ACT entre ALT, pues la vamos a encontrar menor o igual a 1. La fosfatasa alcalina normal o ligeramente aumentada. La bilirrubina total y la bilirrubina directa pueden estar ligeramente o moderadamente aumentadas. ¿Sí? Obstrucción extrahepática, o sea, por ejemplo, un lito biliar que va a provocar cólicos biliares. Pues aquí también tenemos estas referencias. Por ejemplo, pues vemos que hay vamos a encontrar también datos. Por ejemplo, la STLT se mantiene en 1, la fosfatasa alcalina pues va a estar de moderadamente aumentada a marcadamente aumentada, ¿sí? Y así pueden ir haciendo ustedes su cotejo, ¿no? De patologías con los diferentes elementos paraclínicos. Bueno. De páncreas no nos vamos a meter mucho, o sea, yo creo que también ya vieron en el primer módulo, pues aspectos del páncreas en relación al sistema digestivo. Y ven que el páncreas va a tener su parte endocrina y su parte exócrina. La parte endocrina, pues está relacionada con todos los procesos metabólicos, está la producción de glucagón que aumenta la glucosa plasmática por parte de las células alfa, están las famosas células beta, que son las que van a producir la insulina para disminuir la glucosa plasmática, permitir la absorción de glucosa en las células y bueno, pues todos los procesos intervinientes al metabolismo de hidratos de carbono y secundariamente de grasas y proteínas, somatostatina y péptido pancreático. Y también tenemos el páncreas exócrino, que se le va a llamar así porque su contenido va a vertirse, aunque es dentro del cuerpo, lo hace fuera del torrente sanguíneo. Y en este caso, pues va a duodeno también a través del conducto de Wilson. Entonces, ¿qué va a producir el páncreas exócrino y qué es lo que va a estar en el sistema digestivo? Jugo pancreático, que principalmente es rico en bicarbonato para amortiguar los ácidos del estómago. Acuérdense que el intestino es alcalino y el estómago es ácido, entonces esto nos va a ayudar a amortiguar. Y este también va a producir enzimas. Hay una amilasa salival, que es la que empieza también a la digestión de los hidratos de carbono. También, pues vamos a encontrar pepsina y pepsinógeno a nivel del estómago. Sin embargo, aquí en páncreas vamos a encontrar ya también amilasa para continuar con la degradación de hidratos de carbono. Vamos a encontrar lipasa pancreática, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, que son
enzimas para degradar las proteínas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se sospecha de una pancreatitis que tiene dos causas que son las más comunes, tiene muchas, ¿no? O sea, hasta la idiopática. De hecho, el término idiopático pues se usa mucho como de, pues no sabemos por qué sucede, pero sucede. Es una forma conceptual o elegante de decir, no sabemos. Hay también pancreatitis autoinmunes, pero las más comunes son la alcohólica y la secundaria a litos biliares. Entonces, cuando se sospecha de pancreatitis, puede haber alteraciones en la glucosa y a nivel de paraclínicos, nosotros podemos observar un aumento de la alfa-amilasa o la amilasa pancreática con valores arriba de 50 o también de la lipasa o también de de las otras enzimas pancreáticas. Digo, aquí no me meto con mucho detalle porque realmente este tipo de pacientes van a llegar a hospital, muy difícilmente los vamos a ver nosotros en el consultorio o vamos a poder hacer el diagnóstico ahí. Nada más tener en cuenta que estas son las enzimas asociadas a su elevación. Y bueno, tenemos también este caso clínico para que ustedes lo revisen, se los voy a hacer llegar y lo vamos a checar y contestar en la parte 3 de este módulo, que es la integración de lo que hemos estado viendo. Entonces, es un masculino de 58 años de edad, alcohólico desde hace más de 20 años, con una ingesta semanal en promedio de 20 a 25 cervezas desde hace 5 años. Acude a consulta por presentar ascitis, hipotricosis, edema de piernas, astenia, cambio de coloración en la piel y además presenta periodos de confusión desde hace 2 semanas. También se menciona que hay algo de sangre fresca en heces de manera ocasional y sangrado al momento de cepillarse los dientes. A la exploración clínica, tú observas un tinte ligeramente ictérico en piel y conjuntivas. El abdomen con datos de ascitis y edema de piernas con marcas al momento de presionar. Pesa 103 kilos y mide unos 73. Le solicitas unos laboratoriales clínicos y arrojan los siguientes resultados. Fíjense que aquí algo que ustedes no están viendo es como esta hojita que nos entrega el laboratorio con sus propios parámetros para ver si está normal o no. Es parte de la tarea que van a tener, pues, hacer investigar los parámetros. Esto primero pues es de una biometría hemática. Tenemos niveles de hemoglobina de 12,5, hematócrito de 40, volumen globular medio de 112, leucos de 10,200, neutrófilos 78, linfos 20, eosinófilos 1, basófilos 0, monocitos 1, plaquetas de 90,000, un tiempo de protrombina de 19 segundos, creatinina, que es estas pruebas de función renal, de 1,1, bilirrubinas totales de 4,2 miligramos por decilitro, a expensas de directa con elevación de 3,9, indirecta de 0,3, TGO o AST de 105 unidades por mililitro y ALT o TGP de 196 unidades por litro, perdón. Albúmina de 2,2 miligramos por decilitro. Yo les pregunto para que ustedes también hagan sus anotaciones. ¿Cuál es la condición clínica de este paciente? Analiza cada parámetro mencionando si es normal o no y de ser normal, cuál es la causa de su alteración en relación a la patología de este paciente. Bueno, entonces, esta es pues la mayor parte de lo que vamos a ver en cuanto a este tema. Y también de los otros elementos que nosotros, que podemos, o para los cuales el laboratorio nos puede ser de utilidad, puede ser para evaluar síndrome de mala absorción y algunos otros elementos que las heces nos van a permitir también darnos cuenta. Entonces, voy a hablarles un poquito del síndrome de malabsorción, de verdad de una manera súper resumida porque pues es muy amplio. Nosotros hablar de todas las causas de malabsorción, las presentaciones, o sea, cómo se da la malabsorción de glúcidos, de lípidos, de proteínas, etcétera. O sea, nos ampliaremos muchísimo. Tampoco quiero agobiarlos. Voy a pues también integrarlo posteriormente en nuestras sesiones, pero sí que ustedes tengan este concepto. Que vamos a ver el examen coprológico y el coproparasitoscópico. Bueno, ustedes se acuerdan también cuando vieron las generalidades del sistema digestivo, pues también vieron que la estructura del tubo digestivo, hablando a nivel histológico,
Esto también es importante que lo tengan en cuenta para la siguiente sesión, que igual se los voy a volver a presentar para que tenga sentido cuando estemos hablando de endoscopía, sangrado de tubo digestivo, etcétera. Es decir, si nosotros en alguna porción del tubo digestivo le hacemos un corte transversal, es decir, la parte externa y al centro, pues el lumen, pues nos vamos a encontrar con esta estructura, donde el centro, el lumen, pues va a estar la mucosa, la submucosa, donde vamos a tener buena cantidad de tejido linfático, las capas musculares, que generalmente vamos a encontrar dos a lo largo de todo el tubo digestivo, que es la circular y longitudinal. En estómago pues aparece una tercera capa, que sería la oblicua, y la capa, y bueno, externa, que es donde va a estar la serosa. Tenemos a encontrar una gran riqueza de sistema nervioso, que esto pues también ustedes lo van a ver con mucho detalle, toda esta parte de microbiota, etcétera, como parte del diplomado, pero por recordar que está el plexo submucoso de Meissner, al nivel de la submucosa, aquí lo señalan acá, pero pues en la submucosa, que regula muchas de las funciones endocrinológicas del intestino, que también tiene funciones endocrinológicas. Y está el plexo mientérico de Auerbach, que es el que va a regular el peristaltismo y pues este movimiento de las capas musculares. Si nosotros hacemos un acercamiento a un pedacito de esas zonas, vemos aquí la submucosa, si esta, Dios, la mucosa, si esta mucosa la aumentamos, pues nos vamos a dar cuenta que pues vamos a estar en contacto con las diferentes estructuras celulares. Por ejemplo, en el intestino pues, están estos enterocitos, y estos enterocitos van a tener sus microvellosidades. Es como si fuera un fractal de intestino. Y pues también, dependiendo de la porción de tubo digestivo, es pues también la altura o los valles, etcétera, que va a tener la mucosa. ¿Sí? Bueno, para hablar de malabsorción, esto pues también yo creo que lo van a ver en otros de los módulos, pues tengan en cuenta que van a absorberse diferentes elementos según la porción del tubo digestivo. Por ejemplo, a nivel del duodeno empieza la absorción de hierro, calcio y magnesio. Y ya a nivel del yeyuno podemos absorber glucosa, galactosa, fructosa, vitaminas hidrosolubles, ácido fólico, péptidos digeridos. A nivel del ilion va a ser la absorción de vitamina A, D y K, es decir, las liposolubles, grasas, colesterol, sales biliares y vitamina B12. Esta es la única hidrosoluble que también se va a absorber a este nivel. En colon, pues sodio, potasio. Se va a producir la vitamina K como parte del metabolismo de las bacterias intestinales y se absorbe agua también a este nivel. Entonces, si nosotros tenemos alteraciones en cada uno de estos niveles, pues dependiendo de qué nivel esté esa alteración, es el nutriente que va a afectar su absorción. Fíjense que esto de la malabsorción pues nos habla a cómo se ve reflejado en el organismo cuando pues no está absorbiendo ese nutriente, por eso se llama malabsorción. Y bueno, no es solamente lo que está sucediendo a nivel del tubo digestivo, sino lo que está sucediendo con el resto del cuerpo cuando ese nutriente no se absorbe adecuadamente. Mira, luego fíjense, la gente hace muchas locuras, como hay un fármaco que se llama Orlistat, ¿sí? Para las personas que quieren bajar de peso, pues les encanta la garnachita, la grasita, entonces toman el Orlistat para que no se absorba la grasa y, bueno, aparte de los desagradables eventos que pueden llegar a tener como incontinencia fecal, heces muy malolientes, etcétera, pues tampoco van a absorber adecuadamente colesterol, vitaminas hidrosolubles. Entonces, si de por sí a nivel poblacional tenemos deficiencia de vitamina D, porque no nos exponemos tanto al sol, aunque vivimos en un país soleado, nos la pasamos metidos bajo techo. Entonces, a esto añádele de que no se está absorbiendo pues adecuadamente, ¿no? Entonces, como decía, estos síndromes de malabsorción son procesos en los que están afectados la hidrólisis y absorción de los alimentos. Órganos que intervienen, hígado, páncreas, intestino delgado e incluso hasta el sistema linfático, que es el primero que entra para la absorción de grasas. O sea, una vez que se hace el proceso de absorción de grasas a nivel intestinal,
pues se forman estos kilomicrones, estas micelas, y estas viajan por el sistema linfático, y luego, bueno, ahí empiezan todo su circuito. ¿Qué factores de riesgo existen para los problemas de malabsorción? Historial familiar de malabsorción o fibrosis quística, que esta es una enfermedad genética recesiva, es decir, pues aparentemente los papás no la tienen, pero por ahí traen el gen alterado y cuando ya se juntan, entonces se presenta la enfermedad. Consumo excesivo de alcohol, medicamentos, aceite mineral, otros laxantes, viajes al extranjero, consumo de agua no mineralizada o alimentos cocidos en ellos, o incluso también una parasitosis, pues puede ocasionar una mala absorción. Entonces, por ejemplo, hay un parásito que se llama Yardia lamblia que se pega a las vellosidades intestinales y pues obviamente impide que se absorba adecuadamente. Cirugía intestinal. Incluso también saben en ocasiones que puede estar asociado también como a mala absorción a aquellos que son intolerantes al gluten, que por cierto, también cuando platicamos de esto, luego comentan los alumnos o hasta lo ve uno en los memes de las redes sociales, de, ay, antes en el 1800 todo el mundo comía pan y nadie tenía intolerancia al gluten y ahora todo el mundo tiene. Bueno, es que pasa algo. Con todo la producción transgénica que hay, o sea, anteriormente pues, todo era orgánico, pero actualmente con todo lo transgénico hay un aumento de la gliadina en el trigo. Entonces, esto provoca que haya esta intolerancia y se forman estos anticuerpos, hablando del tema anterior, estos anticuerpos en contra de gliadina y pues empieza a ocasionar mucha inflamación intestinal. Entonces, todo está inflamado, pues no se va a absorber adecuadamente. Otro ejemplo de malabsorción muy común es la intolerancia a la lactosa. Quiere decir que como adultos ya no producimos suficiente lactasa, que es la enzima que se encarga de partir la lactosa más chiquita, y pues al no absorberse, pues está ahí esa lactosa provocando una mayor ósmosis, eh, impidiendo que el enterocito reabsorba el agua, igual que el colon reabsorba el agua, y pues vienen estas diarreas, ¿no? Dentro de los síntomas de malabsorción que pueden ser agudos o que pueden ser crónicos, tenemos síntomas como diarrea, debilidad, pérdida de peso, flatulencia, borborismos. Esto se refiere, el borborismo es cuando las personas comúnmente dicen, ay, es que me ruge la tripita. Digo, disculpen el término tan coloquial, pero es para que pueda entenderse. Molestias abdominales difusas, heces malolientes y copiosas y anemia en ocasiones. Hay muchas causas, también alteraciones tiroideas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, petiforme, dermatitis enteropática, esas son muy raras, pues. Pero de las que sí pueden ser comunes, diabetes, alteraciones tiroideas, algunos fármacos, la colchicina luego se las dan para, bueno, algunos tratamientos reumatológicos, igual como el metotrexato, neomicina y antibióticos relacionados, algunos antiinflamatorios no esteroideos. Fíjense que ahorita me van a decir ustedes, ay, pero nosotros no tenemos que ver con fármacos. Muchos años estudiando clases también en escuela de homeopatía. Y algo que yo les decía a los alumnos es que, aunque ustedes no vayan no estamos de acuerdo con los medicamentos alopáticos, yo tampoco creo que sean la cura, creo que son paliativos. O sea, pero aunque no vayan a darlos, aunque no los conozcan bien, ustedes siempre pregunten qué toman las personas por dos razones muy importantes. Uno, muchas veces los síntomas físicos que presentan las personas son los secundarios a los medicamentos. Por ejemplo, hay quien te puede decir, no, es que tengo así una gastritis que no puede, y todo el tiempo me duele el estómago, tú te lees todo el interrogatorio y bueno, pues es una gastritis, ¿no? Pero nunca le preguntaste los fármacos porque pues dices, es que yo no tengo nada que ver con fármacos. Y luego te enteras que pues le duele la rodilla y se la pasa tomando naproxeno desde hace varios meses, ¿no? Entonces es muy irritante. O sea, una de las características de estos antiinflamatorios como el naproxeno, el ibuprofeno, la aspirina, un poquito en menor grado el celecoxib, el toricoxib, etcétera, es que van a inflamar la vía digestiva, ¿sí? Entonces,
el que ustedes, entonces, pues ese paciente usted le van a dar tratamiento, va a tratar de hacer cambios de hábitos, pero mientras no deje el fármaco alopático, va a seguir con su gastritis. ¿Sí? Porque es mucho más irritante para la mucosa del sistema digestivo. Entonces, por eso yo siempre les digo, pregunten, ahí lo anotan, y luego ahí le preguntan al ChatGPT o revisan en internet en qué consiste ese medicamento y ya ven si a lo mejor los síntomas de su paciente pueden estar relacionados con síntomas secundarios comunes de ese fármaco. Por ejemplo, fíjense aquí. La malabsorción puede estar dada por estos AINES. ¿Por qué? Porque también van a provocar disbiosis, o sea, el hecho de que alteren, inflamen la mucosa, aunque es un antiinflamatorio, puede irritar e inflamar la mucosa. Y esto hace que se altere la motilidad intestinal, que no haya la absorción suficiente y entonces haya estas otras repercusiones. Y bueno, pues laxantes y alcohol. Ok. Esto es, como les decía, una introducción al síndrome de malabsorción. ¿Cuáles son otros elementos de laboratorio que tenemos para estudiar a nuestros pacientes? Bueno, el coprológico y coproparasitoscópico. El examen coprológico, pues, consiste en el análisis cualitativo y cuantitativo del contenido y características de las heces humanas. Realmente se analiza color, olor, consistencia. Se realizan otras pruebas de detección, que ahorita también las vamos a platicar con más calma y pues también incluyendo la presencia de bacterias o parásitos. ¿Cómo solicitar una muestra? Las personas no deben llevar tanto, fíjense, o sea, esto también es importante aclarárselos porque pues no suena nada elegante lo que voy a decir, pero de verdad hay quien lleva como pues toda la evacuación, pues es muy incómodo para ellos transportarla, tenerla en el laboratorio y la verdad pues que no se necesita tanto. Entonces, lo que se sugiere es algo similar a cómo se toma la muestra de orina, que la primera porción que sale sea descartada, es decir, que si se descarte, se vaya y recolectar una pequeña cantidad en un frasco especial limpio de boca ancha y taparrosca. O la pregunta, oye, ¿un frasco de los de examen de orina me sirve para realizar el coprológico? Sí, sí sirve. ¿Sí? Y de verdad dice una cantidad pequeña de materia fecal, 4 frijoles. ¿Sí? Es importante no consumir laxantes ni aceites y la recolección debe ser espontánea. Hay que llevar al laboratorio clínico lo más pronto posible después de la recolección. Bueno, aquí algunas características que nosotros podemos encontrar según las evacuaciones. Por ejemplo, las deposiciones pueden variar de cantidad según la dieta. Las dietas cárnicas pueden producir de 50 a 100 gramos por día, vegetarianas 200 a 400 gramos por día, dietas mixtas de 100 a 200 gramos. El aumento de las deposiciones pueden ser posibles en megacolon congénito, que es raro, disminución de las mismas se presenta en estreñimiento y tumores de intestino grueso y recto. Dice que esto también es bien importante. Si un paciente les va diciendo, sobre todo ya más grande, ¿no? Que es con lo que podemos hacer los tumores de intestino, de colon y recto, que a lo mejor antes su evacuación tenía cierto diámetro y que cada vez nota que es más delgadita o que tiende más al estreñimiento, o que hace cambios en hidratación, no es sedentario, come fibra, pues hay que sospechar que no vaya a haber un tumor a ese nivel. El color de las heces normalmente es color pardo marrón, puede modificarse, por ejemplo, en los lactantes con leche materna, es un color amarillo mostaza, cuando toman fórmulas es un color verdoso, una alimentación rica en verduras se torna verdosa y el olor puede ser fétido en cáncer de colon y en el absceso abierto, de olor rancio, las diarreas de fermentación, como estas, las intolerancias a la lactosa, inodoras cuando toman antibióticos y olor amoníacal, las diarreas urémicas, sobre todo pues aquellos pacientes que a lo mejor tienen ya enfermedad renal crónica muy avanzada, que ya tienen que ir a hemodiálisis, entonces ya empiezan pues a acumular urea, tienen un olor muy, muy característico. La consistencia. Bueno, pues a lo mejor aquí yo aproveché para ponérselos, a lo mejor en el laboratorio no les alcanzan a reportar toda la consistencia, pero como parte del interrogatorio que ustedes hacen a sus pacientes, pues está esta cuestión de las características de las evacuaciones. Algo que pueden utilizar, porque luego es un poco difícil de describir, es esto que se llama escala de Bristol.
Ya se lo buscan en escala de Bristol y van a encontrar estos 7 puntos, que es la descripción de las características de las heces. Porque luego, pues ya saben ustedes que es un poco complejo a veces interrogar al paciente, sobre todo pacientes con, a lo mejor mayores con algún deterioro neurocognitivo o niños, etcétera. Entonces, pues no es que en tal cual, si nosotros tenemos esta gráfica es más sencillo, oiga, su popó, ¿a cuál se parece? Entonces, aquí está la descripción, donde van al del uno, que es como pues, la que generalmente asociamos a estreñimiento, que son heces en bolas duras y separadas, que parecen frutos secos, hasta las 7, que son estas heces líquidas sin trozos sólidos, y bueno, de ahí pasamos por una escala. Lo normal es entre 3 y 4, ¿sí? Es con forma alargada, con grietas en la superficie y con forma alargada, con una salchicha linda y blanda. Espero que no estén cenando mientras estemos con este tema. Debí advertirles cuando empezamos con coprología, bueno, yo quiero creer que ya ustedes fueron como viendo hacia dónde iba este tema y considerar esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son otras de las características que se pueden llegar a observar? Presencia de moco, que generalmente es en las heces propias de estados inflamatorios, ya sean infecciosos o irritativos. Pus no es tan frecuente, de hecho, pero puede ser cuando hay un absceso, es decir, una concentración pues de esta pus tal cual, que es producto también de metabolismo de bacterias. Presencia de sangre puede ser macroscópica o microscópica. Una forma muy sencilla a nivel macroscópico de sospechar si hay sangre, que puede estar asociada también a pues, algún tumor de esa zona o quienes también, o sea, que no se observa la sangre tal cual, es la famosa prueba de Guayaco, es decir, agregan agua oxigenada y si hace burbuja o hace espuma, hay presencia de sangre. Pero pues muchas veces no se detecta a nivel macroscópico, pero cuando se hace este examen, a lo mejor de alguien que no se lo esperaban sale el examen microscópico. Un ejemplo, a lo mejor alguien que tiene anemia, ¿no? Y que no tiene ningún sangrado, mejor una persona mayor que, bueno, pues a lo mejor ya no, es una mujer que ya no está menstruando o es un hombre, pues nunca menstruó. No hay datos de sangrado por otra parte. Entonces, en el coprológico, ustedes tienen que hacer énfasis en solicitar detección de sangre, ¿sí? Para ver si hubiera a nivel microscópico. Entonces, personas que tienen mucho tiempo con estos pequeños sangrados pueden llegar a generar anemia. También como parte de esta observación microscópica, nos pueden reportar residuos alimenticios. Y esta es la descripción de cómo se llegan a ver, ¿no? Por ejemplo, las grasas neutras como esferas refringentes, los ácidos grasos como agujas incoloras, almidones en forma irregular, las fibras vegetales. Y esto también va a ser útil cuando, por ejemplo, lo necesitamos para los bebés o niños. Sí, si nosotros muchas veces queremos saber, sobre todo aquellos que presentan también como cambios en las evacuaciones ya en un determinado tiempo y los mandamos a estudiar, pues bueno. También productos de irritación de la mucosa, el moco con cualquier patología, eritrocitos, lesión en la parte baja del aparato digestivo, células epiteliales indican excesiva irritabilidad. Las bacterias pues carecen de significación clínica, o sea, no porque veamos bacterias positivas, pues nosotros esperamos que haya bacterias y no. Y los leucocitos, si hay una gran cantidad, nos puede indicar una irritación bacteriana, sobre todo si vemos polimorfonucleares. El coproscópico, pues ya es también parte de este análisis. Aquí podemos incluir elementos como los azúcares reductores. Esto muchas veces se hace también cuando se quiere saber si hay esta intolerancia a la lactosa. Uno de los elementos es utilizar estos azúcares reductores. Eso también lo usan mucho los gastropediatras con los niños. Y este es el procedimiento, el que viene descrito aquí, unas pastillas que llaman Clinitest, para poder encontrar esta intolerancia a carbohidratos o mala absorción de los mismos. De hecho, también hay adultos que, o sea, que eso, hasta ustedes también lo pueden solicitar, ¿no? O sea, que sospechan esta intolerancia a la lactosa, porque a veces no les queda muy claro, o sea, puede parecer como clínicamente que sí lo tiene, pero esta prueba nos permite confirmarlo. También recuentos de leucocitos, así como vemos el examen microscópico de orina, también lo podemos hacer en heces y nos cuentan cuántos leucocitos hay por campos, si están aumentados, pues puede haber una infección bacteriana y si no son segmentados, puede haber por infección viral.
La sangre oculta, que esto es lo que les estaba comentando. Hay pruebas de benzidina, pruebas de piramidón, pero aquí es que ustedes pues la soliciten, ¿no? Generalmente deberían de reportárselos por default, pero si ustedes están sospechando, como les decía, de algún sangrado crónico, pueden pedir sangre oculta. ¿Cuáles son las causas de sangre oculta en heces? Tumores de tracto digestivo, sobre todo cáncer gástrico de colon, enteritis y colitis, diátesis hemorrágicas o alteraciones en factores de coagulación, algunas parasitosis intestinales. Fíjense que en algunas ocasiones la amibiasis puede llegar a provocar estos sangrados. Infravaloramos mucho esta cuestión, o sea, yo sé que aquí en México pues tenemos un gran sistema de defensas acostumbrados a parásitos, bacterias, contaminación, no a nivel de la India, pero sí bastante guerreros. Sin embargo, en algunas ocasiones puede haber esta amibiasis crónica y que a lo mejor provoca un sangrado oculto en heces, alteraciones en motilidad digestiva, algo de moco y bueno, pues si vamos viendo el sangrado en heces y un coproparasitoscópico, podemos confirmarlo. Cirrosis y bueno, otras causas también de sangrado que también es importante tenerlas en cuenta, por ejemplo, quienes tienen, digo, sangre oculta en heces es quienes tienen sangrados nasales y degluten la sangre, entonces pues se digiere y pues sangre es sangre, entonces se puede reportar en heces, tos con sangre también y que la degluten, hemorragias de encías y que degluten la sangre. Entonces también es importante descartar estas causas. Y bueno, tenemos el coproparasitoscópico que no nos hace daño y sobre todo también en quienes tienen factores de riesgo se pueden solicitar y que es esta evaluación de la búsqueda de parásitos intestinales a través de las heces. Pues un recipiente también de taparrosca. En la preparación también es importante no haber tomado purgantes, antiácidos, preparados de bario, bismuto, es decir, el peptobismol y esos, o antidiarreicos por lo menos una semana. Y esto no basta una muestra, hay que llevar 3 muestras en días consecutivos. Luego por eso muchas veces la gente no termina de hacerse su estudio, ¿no? Es como de, ay, pues llevé uno y salió negativo. No, pues espérese, tiene que llevar los siguientes 2 días, porque luego estos parásitos son muy hábiles o se mueren. No usar ablandadores de heces y una vez que se hace el diagnóstico, se da un tratamiento, pues se tiene que volver a hacer esta prueba seriada para confirmar que ya no están estos parásitos. En los gusanos tipo el mitos, de 1 a 2 semanas posteriores a terminar el tratamiento, protozoarios como Aviva, Yardelambia, 3 a 4 semanas, y las tenias de 5 a 6 semanas. Cuando hay diarreas, aquí se desapareció el título, y hay una muestra líquida, debe ser trabajada en los 30 minutos de su evacuación. Los trofozoitos, que es bueno, una forma de presentación de cierto tipo de parásitos, se degeneran, igual como los huevecillos de los gusanos helmintos. Las muestras semilíquidas se tienen que evaluar en la hora posterior a ser evacuadas y las sólidas pues tienen hasta 24 horas. O sea, quiere decir que entre más líquida es la evacuación, pues más fácilmente o más lábiles van a estar estos productos de los parásitos. Pero también es importante como considerar esto a la hora de dar recomendaciones de cuándo tienen que tomar la muestra y llevarla al laboratorio, porque luego salen como de, bueno, pues es que es popó, la popó no se contamina, entonces ay, bueno, lo voy a llevar en la mañana y luego llego un pendiente y luego voy al laboratorio. No, hay que entregarlo lo más rápido posible cuando son líquidas y semilíquidas. Pues quienes tienen factores de riesgo, dicho, estas imágenes están muy vintage y luego decimos, ay, o sea, nadie está así. Pero bueno, aquí, y yo creo que la voy a modificar para la siguiente sesión. Voy a agregar también las aguas frescas de la calle, el postecito así de el cilantrito que le ponen también a los taquitos también así en calle. Digo, no tengo nada en contra, digo, pues también es muy rico comer así. Pero sí, muchas veces, por ejemplo, lo que son lechugas o las fresas con crema, también hay de las de afuera del templo, cosas así, luego no las desinfectan, ¿no? Y son lechuga, fresas, o sea, son de los elementos que más parasitosis suelen tener. Y bueno, esto nada más como un complemento cultural, no necesitan como aprendérselo. Aquí también muchas veces el problema de una parasitosis crónica es que va a ocasionar también mala absorción y la otra es que puede también de manera crónica alterar la estructura de la mucosa, ¿sí?
la va atrofiando, es decir, en vez de estar completamente en su condición y produciendo todos los elementos, absorbiendo y demás, pues empieza como a marchitarse, por decirlo así. Entonces esta atrofia pues va disminuyendo esta capacidad endocrina y de absorción. ¿Sí? Los helmintos, o sea, digo, los diferentes gusanos, pues también, este es el ejemplo de la famosa solitaria, ¿no? Donde encontramos estos cuadritos que se llaman proglótides y tenemos el escoles, que es o escólice, que es la cabecita. Cuando se hace una evacuación de parásitos, tiene que salir también el éxcoles o la cabecita esta, porque si solamente salen estos proglótides pues, y queda esto, que es como la raíz, luego de ahí vuelven a salir completamente las proglótides. Y pues el asunto también de estas tenias es que van creciendo, 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 creciendo con el paso del tiempo. Y en nuestra población es mucho más común la parasitosis de lo que nosotros pensamos. Luego también está en el ascaris, ticuris ticuria, que es el que le llaman el alfilerillo. También hay que solitarlo, por ejemplo, cuando vemos a niños que pues tienden a rascarse, bueno, también en la zona del anito o en la zona interglútea, este, hay que hacer una prueba. Luego, muchas veces también aquí en este país pues nos encanta la automedicación y antes de hacer estas pruebas, pues luego la gente corre a comprarse va a la farmacia, oiga, me prende un tratamiento para parásitos y ya como es una o dos pastillas, pues ya se quedan con eso. Pero siempre es importante que nosotros hacer mucho énfasis en que primero es necesario hacer el diagnóstico. Y luego, finalmente, podemos tener un coprocultivo, que así como podemos cultivar secreciones, orina, etcétera, en un momento dado, por ejemplo, aquellas personas que tienen diarreas crónicas, que no han respondido a tratamientos, que se descartan algunas otras causas que no tienen que ver con infección, que se sospecha también en estas infecciones crónicas, puede tomarse estas muestras, cultivarlas para ver si desarrolla bacterias específicas. Entonces, hay que evitar la mezcla con la orina, debe introducirse en un frasco estéril y llevarlo al laboratorio en las primeras 2 horas para evitar que se siga contaminando. Y este estudio puede hacerse antes de iniciar algún tratamiento como tal. ¿Sí? Nosotros queremos estudiar diarreas que pues Dios que hay mucho de lo cual hay que platicar. Hay que enfocar el cuadro clínico, ¿sí? O sea, ubicar bien el cuadro clínico, sintomatología relacionada, tiempo de evolución. No es lo mismo que estudiemos o pensemos en una diarrea que tiene 2 días a una diarrea intermitente que tiene 3 semanas, patologías asociadas con las que ya se conoce el paciente, hacer coprológicos y luego les pongo las reacciones febriles porque estas ya no se utilizan. Anteriormente es como tiene diarrea o tiene sintomatología intestinal, hay que hacer reacciones febriles. El problema de estas reacciones febriles es que después son muy inespecíficas. Es decir, aunque aparentemente, no sé, rosa de Bengala, sale positiva, podemos pensar, es determinada patología, pero realmente ese rosa de Bengala puede ser positivo también en otras cosas o dar positivo y realmente no estaba positivo. Generalmente esas reacciones febriles se utilizan para determinar si hay presencia de Salmonella typhi, no typhi, Brucella melitensis. Por ejemplo, también en nuestro país hay que tener mucho cuidado porque si hay mucha salmonelosis y hay portadores. Es decir, personas que tuvieron el episodio de salmonela, se recuperaron, pero la salmonela vive en la vesícula biliar. Entonces, cuando hay una mala higiene de manos y se preparan alimentos, etcétera, pues esta salmonela, si está en la vesícula biliar y en la bilis pues llega al intestino, pues el intestino se evacúa, hay un mal aseo, bueno, más bien ahí está el aseo de la evacuación, no hay un buen lavado de manos, entonces esto puede inocular en alimentos y que pues generalmente como también adquirimos este tipo de infecciones. Entonces, la salmonela es muy insidiosa, tiende a generar portadores crónicos. Entonces, anteriormente se utilizaban mucho estas reacciones febriles para determinar la presencia o no. Pero lo mejor actualmente es pedir estos anticuerpos IgG e IgM específicos para estos microorganismos y determinar si está
o no activa o hubo o no la enfermedad previamente. ¿Va? Bueno, les voy a dejar este otro mini caso clínico también para que lo podamos revisar en el proceso integrador, donde tenemos a femenino de 2 años, 3 meses, con antecedentes de enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria de vasos sanguíneos de mediano calibre, y dengue hemorrágico 2 meses previos al momento del hacer el estudio. Empezó a presentar datos de evacuaciones pastosas con aumento en frecuencia, presencia de moco y alimentos sin digerir en las evacuaciones, dolor en mesogastro principalmente y con una mediana tolerancia alimenticia, siendo que pues esta niña, ya son los años 3 meses, ya no es lactante, estaba realmente con un buen apetito. Y se le solicita un examen coprológico. Y estos son los datos. Se fijan bien el color, consistencia, restos alimenticios, moco, pH, sangre macroscópica, sangre oculta, residuos de almidones, digeridos no digeridos, grasas neutras, cristales, fibras musculares, las células, si hay presencias de parásitos, una muestra, levaduras, bilirrubina, y se hace un coproparasitoscópico también. No tenemos más muestras porque fue el clásico caso que les comento de ya lo llevamos una vez y bye, ¿no? En el coproparasitoscópico, fíjense cómo lo reportan. La consistencia, el moco, sangre macroscópica, leucocitos, eritros, parásitos y levaduras. Y bueno, este es un complementario del urianálisis que no se fijan. Ok, bueno, pues con esto finalizaríamos esta primer parte del segundo módulo. Como les decía, en la sesión que viene vamos a hablar de estudios de imagen, vamos a continuar también tocando un poquito de estas patologías de la clínica, vamos a enlazar esos estudios de imagen con lo que hemos visto y vamos a agregar otros elementos de alteraciones comunes del sistema digestivo. Les reitero, vamos a hacerles llegar el material para que lo puedan consultar y pues también cualquier duda que tengan nos la pueden hacer llegar por medio de los coordinadores. Espero que les sea de mucha utilidad cada uno de estos temas, saquen el máximo provecho e integren todo su conocimiento. Gracias.